un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer, Dios va a hacer. Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Algo Dios va a hacer. Estamos una vez más aquí con ustedes, compartiendo una tarde de jueves. Felices de que ustedes estén ahí del otro lado, escuchando el programa. Y pues como siempre trato de saludar a todos. Bueno, no sé exactamente desde dónde nos escucha, pero saludo a todos los hombres y mujeres de habla hispana que puedan estar escuchando el programa. Y también a todos los que van a escucharlo a través de la radio, porque ustedes saben, está retransmitiendo también en Ona Pau Cataluña, en el 96.6 de la FM, y también en el 107.9 Radio Amistad. Y bueno, pues comenzamos el programa. Estamos contentos de tener a nuestro invitado preparado para intervenir. Y hoy vamos a hablar acerca del corazón y algo muy necesario que el corazón necesita para poder funcionar, que es la sangre, ¿verdad? Y quisiera dar algunos datos para que ustedes se situaran en el tema del programa en esta tarde. Nuestro corazón bombea a un ritmo de 70 a 75 latidos por minuto. Y aunque suele pesar unos 300 gramos, un corazón saludable bombea unos 7.500 litros de sangre a través de casi 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos cada día. Son tremendos datos, ¿verdad? Además de esto, genera suficiente energía como para conducir un camión unos 30 kilómetros. Es impresionante. En toda una vida es el equivalente a un viaje de ida y vuelta a la Luna. El corazón late alrededor de 100.000 veces por día, enviando sangre a todas las células del cuerpo. Y esto significa 35 millones de latidos por año y un promedio de 2.500 millones durante toda la vida. La ciencia médica afirma que cada contracción del corazón es similar al esfuerzo necesario para sostener una pelota de tenis en la mano y darle un buen apretón. El corazón late saludablemente entre 50 y 90 veces por minuto. Y bueno, además de todos estos interesantes datos, pues vamos a desarrollar este tema que da mucho de sí. Y para ello pues tenemos a nuestro colaborador Andrés Díaz Roussel desde el Reino Unido, quien nos va a ayudar a poder llevar adelante el programa. Así que vamos a darle la bienvenida. Andrés, ¿qué tal estás? Dios te bendiga. Igualmente, Roberto, bendiciones. Pues aquí estamos, en el Reino Unido no tenemos tanto sol, aquí está nublado y bueno, pero aún así mi corazón palpita como una patata frita, que lo sepas. Vamos a hablar del tema. Bueno, una patata frita me comería yo ahora mismo, pero si no fuera porque estoy a dieta. Así que, bueno, este tema se presenta interesante. No sabemos qué es lo que nos tienes preparado, pero yo te voy a lanzar la primera pregunta. Te voy a pedir que nos hables un poco de lo que implica interpretar en un contexto médico y darnos algunos datos, si puedes, sobre este tema, porque te ha tocado interpretar temas médicos también en tu profesión. Sí, efectivamente, soy intérprete médico y aunque no soy ni especialista ni tengo estudios médicos como tal, sí que me paso horas al teléfono interpretando en salas de urgencias, en clínicas, hospitales, todo tipo de departamentos y especialidades. Entonces, pues sí, a base de estar interpretando para todos los especialistas y el personal clínico, pues aprendes varias cositas que son muy interesantes, ¿no? El tema médico es el que más me gusta,
me gusta estar al frente, ¿no? de las situaciones, no estás en una clase aprendiendo gramática inglesa, sino que estás ahí en el punto de necesidad, donde tienes un paciente que no habla un idioma y puedes actuar de puente entre él y el personal clínico para poder ayudar a resolver un tema médico, ¿no? Entonces me he encontrado de todo, ¿no? Dentro de este tema que vamos a hablar nosotros específicamente de cardiología y temas cardiovasculares, pues en ese caso he interpretado todo tipo de pruebas, ¿no? Desde un ecocardiograma, que es un ultrasonido o ecografía del corazón, hasta un electrocardiograma que mide las pulsaciones y los ritmos cardíacos, la frecuencia cardíaca como tal. Pues haces todo tipo de pruebas de tensión o de la presión arterial, como se suele decir en Latinoamérica. Tienes todo tipo de pruebas, ¿no? Y intentan diagnosticar pues todo tipo de problemas que se puede encontrar como consecuencia de esto. Por ejemplo, hipertensión, tensión alta, o hipotensión, tensión baja. Tienes problemas de hematuria, presencia de glóbulos rojos en la sangre, es decir, sangrado, glóbulos rojos en la orina, perdón, sangrado que puede ser indicación de incluso cáncer de vejiga, de riñones, o bien puede tratarse simplemente de una infección del tracto urinario. Tienes también vómitos de sangre que pueden ocasionarse por tuberculosis o incluso temas más severos como varices esofágicas por consumo excesivo de alcohol. Me he encontrado pues como consecuencias de todo esto con ataques isquémicos transitorios, que son mini derrames, o un derrame cerebral, ictus, como consecuencia de que haya sangrado una parte del cerebro. Tienes hemorragias porque encuentras a pacientes hemofílicos que tienen una capacidad de coagulación de la sangre muy débil por falta de plaquetas, y tienes gente con septicemia, infección de la sangre. Tienes todo tipo de enfermedades, diagnósticos y pruebas con las que me he topado en estos años interpretando, y es fascinante, ¿no? Poder contribuir a ayudar a la gente que lo necesita en este contexto médico. Estoy pensando, Andrés, que, bueno, todos sabemos que la sangre es importante, ¿verdad? Sin sangre no podemos vivir, pero ¿hasta qué punto podemos llegar a entender que la sangre es muy importante y vital para la vida física? Desde el punto de vista médico, si te falta sangre o si tienes insuficiencia de sangre, puede ser bastante serio, ¿no? Pueden presentarse pacientes que llegan con mareos, debilidad. Esto puede ser señal de lo que se llama anemia, que es un recuento sanguíneo bajo. ¿Vale? Entonces, hay dos tipos de anemia. Puedes tener una anemia por deficiencia de hierro, que se resuelve por lo general bastante fácilmente con un suplemento de hierro, una pastillita de hierro que se puede tomar principalmente con el estómago vacío y se recomienda con un vasito de naranja, zumo de naranja o jugo de naranja, como dicen en Latinoamérica, porque eso ayuda a la absorción del hierro, ¿no? Entonces así compensas los niveles de hierro y tal. Suelen agregar también medicamentos para ablandar las heces porque el hierro suele ocasionar estreñimiento, pero haces eso y el tema se suele resolver. También tienes otros casos más severos que es, por ejemplo, anemia por pérdida de sangre, ¿no? Entonces tienes una situación donde, por ejemplo, en la parte de posparto, un parto de alto riesgo o posparto por hemorragia en el parto o después del parto, que por pérdida de sangre pues necesitas una transfusión ya. Entonces ahí la anemia, ya te digo, indica que si no tienes sangre, ya ves, el resto del cuerpo no puede operar, ¿no? Porque está basado en la alimentación que le proporciona todo el sistema cardiovascular. En el sistema cardiovascular es todo lo que comprende arterias, venas y los vasos capilares que llevan los glóbulos con tanta energía, glucosa y todos los nutrientes que necesitan las células para operar, ¿no? Sin sangre los órganos se apagan, el sistema se funde, nos morimos, ¿no? Pero también hay otro elemento importante, que la vida está en la sangre, como dice Levítico 17:11, ¿vale? Y de eso estaremos hablando un poco más, porque sí, la vida está en la sangre y es sumamente importante. Ahora, ¿cuál? Vamos a ver. Estoy pensando, Andrés, en tantos años interpretando,
probablemente te hayas visto en algunos problemas serios, ¿no? A lo mejor te puedes llegar hasta asustar de alguna urgencia médica. ¿Te has visto en algún problema interpretando temas relacionados, en este caso, con la sangre? Sí, bueno, obviamente la gente que va al hospital y a las salas de urgencias porque hay problemas, ¿no? Entonces, estás ahí metido en el hoyo también junto con el personal clínico intentando o bien mantener con vida a una persona o intentando sanar de una dolencia severa, ¿no? Como casos extremos, pues me he encontrado con un ataque cardíaco durante una prueba de estrés cardíaco, cuando le suben a la cinta de correr para ver cómo está latiendo el corazón, y le dio un ataque cardíaco justo en ese momento cuando estaba interpretando yo. Me he encontrado con gente que tiene afasia, que es la imposibilidad de hablar correctamente tras un derrame cerebral. Por este tipo de problemas, ¿no? Una frecuencia cardíaca irregular, de repente bombea demasiada sangre en un aneurismo que pueda tener o debilidad en la pared de las venitas del cerebro y adiós. Se queda sin poder hablar y, claro, intenta interpretar con alguien que no puede ni siquiera enderezar la lengua correctamente, ¿no? Como es uno de los síntomas y signos propios de un derrame cerebral, ¿no? Pues te puedes encontrar con eso, también con un caso que fue bastante triste de varices esofágicas como consecuencia de ingesta de alcohol, ¿no? La gente que toma demasiado alcohol, pues la gente sabe que puede tener cirrosis del hígado, pero no solo eso, es que varices esofágicas. Eso quiere decir que esas varices están muy prominentes en el esófago y cualquier cosa que pueda ser crujiente o dura, como unas patatas fritas o papas fritas duras, pueden rasgar esa variz esofágica y de repente tiene una hemorragia por la boca. Claro, intenta interpretar en ese contexto y es sumamente difícil, sí. Hay muchas situaciones problemáticas, pero bueno, ahí estamos para intentar ayudar en lo que se puede. Sí, sí, es algo difícil por la urgencia a veces de la interpretación y muy importante traducir al pie de la letra todo lo que el médico está transmitiendo, en este caso al enfermo. Estoy pensando también, bueno, es que es un tema muy amplio, es un tema muy, muy grande, que podríamos estar hablando mucho tiempo acerca de este tema, pero por lo que estoy viendo en estas imágenes que se muestran ahora en pantalla, eh, tú y tu esposa sois donantes, ¿verdad? Donantes de sangre. Sí. ¿Y a qué se debe esto? ¿Por qué decidís donar sangre, en este caso para otras personas? Porque se puede ayudar más que interpretar únicamente, que eso ya tiene su parte, pero también se necesita sangre, ¿no? Cuando hay alguien que tiene esa falta de sangre, entonces corre la vida peligro, ¿no? Entonces, claro, la gente es muy consciente de eso. Cuando estuvieron los atentados ahí en España, tanto en Madrid como Barcelona y demás, la gente acudía a donar sangre porque es que no había suficiente y si quería mantener con vida a alguien, pues o donaba sangre o adiós. Entonces, claro, somos conscientes de que esa sangre se tiene que ir renovando cada uno dos por tres, ¿no? Entonces yo animo a toda la audiencia que esté en posición de poder donar sangre, de hacerlo, ¿no? Le puede alargar la vida a una persona, no salvar la vida a una persona, que eso solo lo hace Cristo, pero nosotros sí podemos posponer la muerte contribuyendo con nuestra sangre de esta manera podemos prolongar el tiempo del que dispone una persona para poder conocer el Evangelio, arrepentirse y poner su confianza en Cristo y disfrutar de la vida eterna, ¿no? Cuando llega la muerte, como sabemos, llega el juicio y si podemos donar sangre y en sentido práctico, aquí y ahora, aliviar no solo el poder, por ejemplo, ayudar a una mujer que ha tenido ese parto complicado con hemorragia, como nos he descrito anteriormente, y podemos alargar la vida de ella de forma que el bebé ya no va a crecer huérfano e ya podrá ver crecer al bebé, pues está muy bien, ¿no? Pero al mismo tiempo, con impacto eterno, el poder alargar la vida de la gente para que tenga más tiempo para conocer el Evangelio. Estoy recordando que sí, aquí en Barcelona y bueno, en ciudades grandes, imagino que en toda España y también ahí en el Reino Unido están estos autobuses donde uno puede acudir a donar sangre.
y yo la verdad que veo que es necesario justamente por lo que estás hablando, ¿verdad? Pero en este caso, ¿cuánta sangre se puede dar dijéramos, en una sentada? ¿Y cuánto tarda la sangre en regenerarse? Otra. Bueno, por lo que he interpretado yo, hay cierta información que recuerdo que el máximo que se puede dar de 450 mililitros en una sentada. Y no se puede volver a donar sangre típicamente hasta dentro de 3 meses en el caso de los hombres o hasta dentro de 4 meses en el caso de las mujeres. No quiero ser dogmático con esta cifra de 450 mililitros, porque estoy interpretando para Estados Unidos, para Inglaterra, para España, bueno, para otros países por todo el mundo, y la legislación es diferente, ¿no? Pero me imagino que la cantidad sería eso, ¿no? Y también las medidas, por ejemplo, aquí en Inglaterra hablamos de pints, o de pintas, o otros lugares son unidades de sangre, ¿sabes? Ahí hablan de mililitros en España, entonces, claro, es muy difícil ser preciso, pero sí, alrededor de 450 mililitros por sentada. Hay algunas personas que queriendo dar sangre no pueden por algún motivo de salud y la sangre tiene que estar en perfectas condiciones, ¿verdad? Para luego poderla usar. Claro, tiene que cumplir con ciertos requisitos y también se hacen pruebas adicionales, ¿no? Antes de donar sangre, pues verifican el nivel de hierro que tienen en el riego sanguíneo y después también luego se hacen las pruebas pertinentes de enfermedades infecciosas porque tienes la hepatitis o tienes también pues otros problemas como virus VIH, otros problemas que se pueden transferir a otros pacientes, como se ha dado el caso, ¿no? En lugares donde no hacen este tipo de comprobaciones. Así que sí, solo pueden donar sangre ciertos tipos de personas que reúnan los requisitos. Si no, no lo hagas porque empeoras el problema. Bueno, no sé qué les parece el programa. Son una serie de datos que se están dando y que muchos pues quizá a lo mejor no conozcan y otros pues simplemente los están recordando de nuevo porque sí es interesante ver cómo Dios ha constituido, ¿verdad?, todo el riego sanguíneo para que recorra todo el cuerpo y podamos vivir saludablemente. Y cuando hay alguna anomalía en la sangre, pues tenemos que enseguida acudir a nuestro médico y tratar de buscar solución. Lo que sí es cierto es que, Andrés, curiosamente, hay en la historia, un donante de sangre que excedió todos los límites, porque acabamos de decir que hay un límite que puedes dar durante un tiempo, tantos mililitros de sangre. Hubo alguien en la historia que excedió todos los límites. No sé si tú lo conoces. Claro que sí, mi Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Él es Dios encarnado, ¿no? Los primeros versículos del Evangelio de Juan le llaman el Logos, el Dios vivo y verdadero, ¿no? El Hijo del Altísimo, Ben el Elyon, ¿vale? Que es el Melech Melechim Adonai Eloheinu, Rey de Reyes, Señor de Señores, que se hizo carne en la encarnación por nacimiento virginal a través de la Virgen María, cogió un cuerpo con el cual tendría esos vasos sanguíneos, ese cuerpo con el cual podría pagar por nuestros pecados, podría sangrar por nosotros. Y cuando lo consideramos, sí, es el donante de sangre que excedió todos los límites establecidos, todos los límites seguros por la ciencia médica. ¿Sabes? Tenemos en las escrituras ciertas descripciones que nos narran todo esto, ¿no? Por fases. Primeramente, antes de ir al Calvario, al Gólgota, monte del Gólgota, estuvo en Getsemaní, el jardín de Getsemaní. Y ahí Lucas 22:44 nos narra cómo caían gotas de sangre al suelo como si fueran sudor. Y esto, de hecho, es algo que ocurre, también se ha documentado en la Primera Guerra Mundial, en las trincheras, los soldados que tenían que salir de las trincheras y hacer un ataque, de repente experimentaban ese estrés, esa ansiedad tan severa que hace que los vasos capilares que están cerca de la superficie de la piel se abran, las paredes de los vasos capilares se abren, dejan al descubierto lo que es la luz
del vaso capilar. La luz es la cavidad, el circulito por el cual hay el flujo sanguíneo, ¿no? Dejan eso al descubierto y empieza a sangrar a través de los poros de la piel. Es una condición médica que se llama hematohidrosis. Y Jesús experimentó eso en Getsemaní por nosotros. Padre, aparta de mí esta copa, mas no sea mi voluntad sino la tuya, ¿no? Porque experimentó esa ansiedad severa con la consecuencia de hematohidrosis, con sudor de sangre. Y luego ya, como sabemos, no voy a hacer descripciones gore, pero seguro que la audiencia habrá visto la película de la Pasión de Cristo y esas imágenes que nos conmovieron cuando Jesús experimentó la tortura del flagellum romano, el látigo romano, ¿no? Que, bueno, laceró toda su espalda y ocasionó sangrado severo, le golpearon, le hicieron de todo, hasta el punto que cuando tuvo que por fin salir con la cruz a cuestas para llegar al monte del Calvario, colapsó y tuvo que venir, como narran los 4 evangelios, Simón de Cirene para llevar la cruz por Cristo, ¿no? Porque él estaba demasiado debilitado por ese sangrado severo que había experimentado hasta entonces. Un sangrado tan abundante que ocasionó que Jesús colapsara. Y eso en término médico recibe el nombre de choque hipovolémico. Es decir, cuando no hay suficiente sangre en el cuerpo para que el corazón pueda ir bombeando saludablemente a todas las partes del cuerpo, ¿no? Entonces ahí Jesús ya había sangrado muchísimo y llegó hasta la cruz y como habréis visto en los cuadros de todos los pintores tan famosos que hay por todos los museos, ves a Jesús colgando de la cruz y bueno, igual que lo vemos allí sangrando, después llegamos a Juan, capítulo 19, versículos 34 y 35, y vemos que a Jesús le atraviesan el corazón con una lanza, ¿no? Un soldado romano le atraviesa el corazón y vemos que sí, ese es el sacrificio, el donante de sangre por excelencia, que sufrió todo esto para perdonarnos de nuestros pecados. Cuán amor tan grande tenía Dios para con los pecadores como nosotros. Tremendo ese sacrificio de Cristo en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Siempre relacionamos a Jesús con la sangre, ¿verdad?, que Él derramó en la cruz. Pero una pregunta que quizá a lo mejor se están haciendo nuestros amigos, nos escuchan en este programa. ¿Por qué dice la Biblia que Jesús derramó su sangre por todos nosotros, por cada uno de nosotros? Fue la sangre del nuevo pacto la que nos limpia de todo pecado, ¿no? Si te vas a Mateo 26, 28, por favor. Si puedes leer Mateo 26, 28. Mateo capítulo 26, verso 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y eso lo vemos confirmado en Lucas 22, 20. Pues hacemos lectura, Lucas 22, 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Efectivamente, el que era santo, perfecto, pulcro, sin tacha, sin mancha, muere en lugar de los pecadores. Es el sacrificio expiatorio para que los que confiamos en él no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. ¿Qué relación hay entre la sangre, que es algo físico, en este caso, y el pecado, que es algo espiritual? Bueno, pues ten en cuenta de que ahí hay varias cosas a considerar, ¿no? Yo suelo hacer una suma matemática un poco rara. Y es la siguiente: rojo más rojo igual a blanco. Y eso me dirás tú, a ver, ¿a qué te basas para decir esto? Bueno, pues vamos a leer primeramente la primera mitad de Isaías capítulo 1, versículo 18. En Isaías 1:18 leemos lo siguiente. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El carmesí, la grana, es decir, el rojo. Entonces, rojo más rojo igual a blanco, blanco como la nieve. Ahí dices tú, blanco como la lana. ¿Y cómo llegas ahí? Pues ahí está, ¿no? El rojo de nuestros pecados, la mancha que tiene nuestro alma, es limpiada por la sangre del Cordero, que también es roja. Rojo más rojo igual a blanco. Nos limpia de todo pecado. De forma que un sacrificio físico, por eso está la encarnación. Aquí, ahora, en el mundo físico, muere el Salvador para tener consecuencias espirituales, como vemos relatadas en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Vamos a leer un versículo que habla de a lo que apuntaban los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿vale? Apuntaban a que el Mesías iba a sufrir por nosotros, iba a morir una muerte sanguinaria para perdonarnos y darnos ese alma limpia, blanca como la nieve, blanca como la lana. En Hebreos 9:22 leemos. Pues leemos lo siguiente. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Efectivamente. Entonces, ahí es donde vemos que el Salvador paga de forma física con consecuencias espirituales para los que ponemos nuestra confianza en él, nuestra fe en él y nos apartamos del pecado, nos arrepentimos. Mis queridos amigos, el programa va avanzando y quizá alguno de ustedes puede estar pensando o puede entender que la forma de morir de Jesús fue muy cruel. Bueno, hay algunas películas que nos han hecho visualizar un poco cómo pudo ser la situación, pero ¿por qué era necesario, Andrés, el derramamiento de la sangre de Cristo para toda la humanidad, para que la humanidad fuera perdonada? Es lo que acabamos de decir, ¿no? Que nosotros no nos podemos perdonar porque somos pecadores. El que necesita reconciliarse con Dios es el pecador. ¿Pero con qué se va a reconciliar con Dios? A través del mediador, el único mediador que es Dios, hombre, que podría sufrir por los pecados y al mismo tiempo ser perfecto y unirnos, ¿no? Entonces, el problema de la muerte cruel de Jesús es que muchas veces nos centramos en los crucifijos, en el sufrimiento físico de Jesús, y por lo general eso nos conmueve tanto, nos choca tanto, que lo dejamos ahí en el sufrimiento físico. Pero es que no, el caso es que Jesús no murió una muerte física porque era masoca o por un accidente. Es que Él lo hizo con un propósito y era para poder rescatarnos de nuestros pecados y llevarnos al cielo para estar con Él por toda la eternidad, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual lo hizo. Y lo hemos reflejado en lo que es Romanos 8. Y vamos a leer también Romanos 5, versículo 8, y también vamos a leer el versículo 9, los dos, porque la primera parte va a hablar de la muerte de Jesús, pero es que Él también resucitó, y no debemos olvidar, aunque sí sangró, murió, también resucitó. Y el Evangelio es todo, tanto la muerte de Jesús, que nos limpia de todo pecado, y la resurrección, que nos guarda de la ira venidera, ¿no? Así que en Romanos 5, 8 al 9 leemos lo siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. No hace falta que agregue más, queda claro. Así es, es tremendo. Los versículos en la palabra del Señor son los que traen luz y aclaran pues todos estos conceptos que son importantes
queremos transmitir en el programa de hoy. ¿En qué momento de nuestra vida la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? ¿Hay algún momento específico en nuestra vida en el que somos limpiados por esa sangre que Jesús derramó? Acabamos de leer en Romanos justificados, es decir, declarados justos. ¿Cuándo somos declarados justos? Cuando ponemos nuestra confianza en el Salvador, Jesucristo. ¿Vale? Entonces es cuando ponemos nuestra fe, depositamos nuestra fe en Él, no en nuestros esfuerzos, buenas obras ni nada, sino en lo que hizo Él por nosotros. Simplemente lo recibimos como regalo, sin merecerlo, simplemente lo aceptamos. Pero tiene la consecuencia de la santificación, y es decir, que nos apartamos del pecado. Y aquí quiero detenerme un poquito para explicar estos conceptos, porque si no puede que no se entiendan. La justificación se da como una declaración legal en el momento en que nos arrepentimos y recibimos al Salvador como nuestro Señor y Salvador personal. Es una declaración momentánea. Desde ese momento, flash, justificado. Ahora bien, después, esa declaración que es espiritual se tiene que vivir en la práctica, y eso es lo que a partir de ese momento implica de que el resto de nuestra vida estaremos escogiendo lo bueno y apartándonos de lo malo. Eso es el proceso de santificación que comienza el Espíritu Santo en nosotros y que llevará a su punto más álgido tras nuestra muerte, cuando seamos glorificados, ¿no? Mientras estamos vivos en esta vida, aquí en la tierra, nunca estaremos satisfechos con nuestro nivel de santidad, porque somos pecadores y seguimos siendo pecadores. Mas el Señor nos lava, nos limpia de todo pecado y vamos adelante pidiendo perdón por nuestros pecados. Él nos lava por la sangre del Cordero y desde una perspectiva práctica, nosotros vivimos esa santidad de Cristo según Él nos va haciendo cada vez más y más conforme a Él. He dicho antes justamente esto porque hay algunos pensamientos de algunas personas que piensan que nosotros somos limpiados en el momento en que nacemos. O sea, el simple hecho de nacer y venir a este mundo, pues ya nos hace aptos delante de Dios, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero creo que la Biblia no lo expresa exactamente así, ¿no? No somos limpiados al nacer. No, y es que no es solo la Biblia, es que nosotros también lo vemos en el día a día, ¿no? A ver, cuando tú llegas a un niño pequeño y dices, oye, ¿te has comido la golosina? Y te dice, no, y tiene todos los morros llenos de chocolate, ¿sabes? Qué bonito, qué majo. Oye, ¿quién le ha enseñado a mentir? ¿Vale? ¿Quién le ha enseñado a pelearse con el hermanito o la hermanita? ¿Vale? ¿Quién le ha enseñado a con no querer compartir los juguetes con las otras personas por egoísmo? ¿Estos son conductas aprendidas o se producen porque se producen? Nadie le enseña a un niño a hacer esto, ¿no? Entonces, ¿somos limpios al nacer? No. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Somos pecadores y por eso pecamos. Entonces, no somos limpios al nacer. Nosotros somos limpios cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús. Él nos perdona y nosotros entonces tenemos que escoger entre voy a pecar o voy a hacer lo que es correcto. Yo decido, voy a hacer lo que es correcto conforme a las escrituras, ¿no? Lo que dice Dios en sus mandamientos. Entonces, nosotros no nos limpiamos, nosotros no nacemos limpios, nos tiene que perdonar el Señor y nos tiene que lavar el Señor. Si no, seguimos siendo los mismos pecadores de siempre. Andrés, ¿qué beneficios podemos recibir en el momento que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y cuando reconocemos que somos pecadores de todo corazón y que la sangre de Cristo es la única que nos puede limpiar? Pues ahí voy a pedirte que vayas a 1 de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10.
vamos a ver qué es la confesión de pecado y las consecuencias la veremos en otro versículo justo antes de ese pasaje. De momento vamos a leer primera de Juan 1 del 8 al 10. Leemos lo siguiente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces la confesión es estar de acuerdo con Dios y con la realidad. Es el hecho de aceptar que sí, es que somos pecadores. Y al confesar, no es simplemente sí, yo he hecho esto y seguir adelante. No, la confesión implica, sé que esto está mal, me voy a apartar de esto. No quiero ofender a Dios, quiero amarle, quiero cumplir sus mandamientos, no por obligación, sino por amor a Jesús, por amor a Dios, ¿no? Y vemos que la consecuencia cuando hacemos eso, cuando nos arrepentimos y confiamos en la obra que hizo Jesús sangrando por nosotros en la cruz, tenemos la confirmación de que el Señor nos lava. Y para ello vamos a ir al versículo anterior, a 1 de Juan 1:7, donde habla que tenemos la comunión, entre otros hermanos, pero también el perdón de pecados por la sangre de Cristo. Si puedes leer 1 de Juan 1:7, por favor. Pues leemos de la siguiente manera. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, es decir, ya no estamos haciendo las obras de las tinieblas, no estamos haciendo cosas malas, estamos haciendo las cosas que el Señor aprueba, ¿no? Entonces nos arrepentimos, nos apartamos del mal, confesamos nuestros pecados y Él nos limpia de todo pecado. ¿La sangre de cualquier persona hubiera sido suficiente o era necesario que fuera la sangre de Cristo? Pues ya he mencionado, ¿no? Que un pecador no puede morir por otro pecador. Como todos somos pecadores, no hay forma. El único que era perfecto era Cristo, era o Él o nadie. Como tal, hay una historia que escuché una vez de dos gemelos pequeñitos. Uno de ellos estaba muy enfermo y necesitaba una transfusión. De hecho, el hermano gemelo, obviamente, le hicieron pruebas y vieron que era compatible y le sentaron y le explicaron, mira, tienes que dar tu sangre para que tu hermanito se pueda poner bien. Y él lo pensó un tiempo y después dijo, vale. Entonces le hicieron la transfusión de sangre y después le dijeron, ya está, se acabó. Dice, entonces el otro hermanito dijo, ¿y ahora es cuando muero yo? Claro, que el niño pequeñito no sabía, pensó que él daba su sangre para que viviera su hermanito, pero él iba a morir. ¿No? Entonces, en la mente de un niño pequeño no era consciente de que donar sangre era diferente, ¿no? Pero bueno, el caso es que eso es una historia que ilustra esto, ¿no? Una persona no puede morir por otra. Tiene que ser Dios encarnado quien lo haga. No hay ninguna otra alternativa. Y para ello vamos a ir a dos versículos archiconocidos que no me canso de repetirlos, pero que dejan esto muy claro, ¿no? Para ello podemos ir a Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hechos 4:12, donde habla que no hay ningún otro mediador, no hay ninguna otra alternativa. Hechos 4:12 dice, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. efectivamente, y si vas también a las propias palabras de Jesús, que diciendo de sí mismo precisamente lo mismo, el mismo concepto, declara en Juan 14:6 lo siguiente. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ser salvo si no es a través de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Os acordáis lo que hemos leído anteriormente en Levítico 17:11? La vida está en la sangre.
Yo soy la vida, dice Jesús. Él dio su sangre y eso es lo que nos da vida. Y ahí es donde entramos en el quid de la cuestión. La vida está en la sangre, pero no en cualquier otra sangre. La sangre del nuevo pacto, la que fue vertida por vosotros, la que vertió Jesús, ningún otro. Mis queridos amigos, estamos llegando al término del programa. Creo que se ha presentado apasionante el programa de hoy. Hemos descubierto muchas cosas y muy importantes y necesarias. Y como siempre hago, pues voy a intentar que ustedes y Andrés se queden solos, porque Andrés tiene algo importante que decirles. Así que le voy a entregar a Andrés un minuto para que él se hable directamente a sus corazones. En Proverbios, capítulo 4, versículo 23, nos dice que del corazón mana la vida. Sí, de hecho puedes leer Proverbios 4:23, Roberto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y también dice Proverbios, en un versículo, Hijo mío, dame tu corazón. No quiere decir que te arranques el corazón y se lo entregues, quiere decir, entrégame tu alma, ¿no? Entonces Jesús hizo su parte. Él vertió su sangre para hacer nuestra salvación posible. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para apropiarnos de esa salvación que nos ofrece? Como dice Apocalipsis 7:14, sería limpiar nuestras vestiduras, hacerlas blancas en la sangre del Cordero. Es decir, arrepentirnos, poner nuestra confianza en Él, dar nuestro corazón, nuestro alma a Cristo. Él pasa a ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Nos ofrece esa vida eterna, porque Dios castigará el pecado. Lo castigará en los pecadores en el infierno, pero al mismo tiempo ya lo castigó en Cristo para que no tuviera que hacerlo con el resto de los pecadores. Esa oferta de salvación la tienes hoy delante de ti. ¿La coges o la rechazas? Mi querido Andrés, gracias por estar con nosotros. Una vez más, te agradecemos mucho tu participación. Gracias por hablarnos con tanta elocuencia acerca de la sangre de Cristo, la sangre que limpia de todo pecado. A unos y a otros, a buenos y a malos, porque la sangre de Cristo fue derramada por los pecadores y la Biblia enseña que todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno. Por lo tanto, pues vamos a apropiarnos de esa bendición de Dios y vamos a ser limpiados por la sangre de Cristo en esta misma tarde. Andrés, nos vemos pronto en otro nuevo programa. Te mando un abrazo de parte de la audiencia y también mío. Pues muchas gracias. Hasta la próxima. Pues mis queridos amigos, solo me queda que despedirme de ustedes, darles las gracias por acompañarnos en este programa de hoy y decirles que todos los programas que están ahí grabados están en nuestro canal de YouTube, Algo Dios va a hacer. También usted puede conectarse por radio y conectarse con Ona Pau Cataluña en el 96.6 de la FM. Ahí a las 5 de la tarde pueden escuchar el programa en el 96.6 de la FM. Y si lo quieren hacer los viernes a las 9:15 de la noche, lo pueden hacer en el 107.9 de la FM en Radio Amistad. Y ahora sí, le tengo que decir todo lo que les digo siempre, programa a programa, ante las dudas, ante las pruebas, ante las aflicciones que enfrentan cada día en sus corazones, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir estas y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés, en la coordinación Andrés Díaz Russell,
En la producción y quien despide, Vanessa Montes. Será hasta la próxima. Porque algo Dios va a hacer.